gracias por la invitación, muchas gracias por la eficiencia, que todo, como el título de la ponencia lo dice, la eficiencia hasta el momento ha sido óptima, todo ha salido bien, los horarios de los vuelos, hotel, todo. Así que muchas gracias, esperemos que las cosas sigan así. Agradezco, tendría que agradecer a mucha gente, pero en la persona del doctor Carlos Estevenet, Fabiana Compiani, amiga de toda la vida, Celeste Colombo también y Graciela Testón, que estuvo en la gestión de todo esto, y a todo el resto de amigos y personas presentes de la organización y de la rama de la actividad. Les cuento que sí, como decía recién la locutora, dejé un momentito para preguntas, así que quien tenga ganas de preguntar sobre lo que estoy hablando, sobre lo que tenga ganas, intercambiar alguna idea o que podamos charlar, bienvenido. No quiere decir que yo pueda contestar la pregunta, sino simplemente que es interesante que lo hagan para poder conversarlo. Mi idea con esto es bastante sencilla, es comenzar con cosas duramente teóricas, con esta idea de que no hay nada más práctico que una buena teoría, pero contado como un cuento y contado como para abogados, no para economistas. Voy a contar algunas cosas que son bastante habituales y que en clases mías al menos, y que si tengo algún estudiante de clase lo voy a aburrir repitiendo algunas cosas que ya escuchó. Mis disculpas. Supongo que hay gente que no lo ha escuchado, así que por eso voy a empezar con eso, para luego concretarme en algunos aspectos específicos del problema en Argentina, que es un gran problema. Y les cuento algo más de la cocina de esta ponencia. Alguien dijo, no sé quién es, pero me parece una frase brillante, que en Argentina, si nos vamos un mes, cambió todo, pero si nos vamos 20 años, todo está igual. Buena parte de lo que voy a comentar es una reproducción bastante fiel de una ponencia que me tocó hacer en la Universidad de Berkeley, California, hace una cantidad obscena de años. E intentaba en esa ponencia marcar algunos problemas, no solo argentinos, en ese momento era una ponencia más global, ¿no? Pero los problemas que a través de ese marco se podían identificar en Argentina, creo que subsisten, sin contar que se han agravado por algunos ingredientes. Así que vamos a hablar un poco de eso. Bueno, para comenzar, entonces, me llamó mucho la atención cuando me propusieron hablar de costos de transacción. Es un tema que a mí particularmente me encanta, pero como decía un colega chileno, me decía antes de la presentación, no tengo la menor idea de qué se va a hablar. Bueno, les cuento un poco a dónde voy con este tema de costos de transacción. Vamos a empezar con el creador o el introductor sistemático de esta idea dentro de la teoría. Ronald Coase. Un background de Ronald Coase en un minuto, de los 43 que me quedan. Ronald Coase era un muchacho socialista, comunista en un momento, en su temprana juventud, que luego evolucionó a ser una persona muy liberal, profesor de la Universidad de Chicago y creador del análisis económico del derecho, mejor dicho, creador de un famoso paper y de muchas ideas que después desembocaron en el análisis económico del derecho. ¿Cómo nacen estas ideas? Bueno, Coase saca un paper en el 1937, donde habla de la naturaleza de la empresa, y después esas mismas ideas las fue masticando y elaborando y llevando a otros ámbitos. Y vieron eso de que una persona, un genio, porque se le caiga una manzana en la cabeza puede descubrir la ley de gravedad. Otros podemos tener la suerte de que nos caiga un cargamento de sandías y no descubrir nada. Pero Coase era de los primeros. Entonces tuvo estas ideas, las planteó y dijo, mira, tengo algo interesante para contar. Lo contó a sus colegas en la Universidad de Chicago y en principio le dijeron, no se entiende esto que estás diciendo. ¿Por qué no venís y das un seminario en la oficina del decano? Va a la oficina del decano con algunos muchachos que sabían un poco de economía, tenían algunas ideas interesantes, Friedman, no sé si le suena, Aaron Director, que era el director, y varios otros que estaban cercanos al premio Nobel, y contó sus ideas. Cuando creyó que había convencido a sus interlocutores, le dijeron, seguimos sin entender. ¿Por qué no haces un paper? Hizo un paper. El paper se llamó The Problem of Social Cost, 1960. Es el paper más citado en la historia del derecho y la economía en los Estados Unidos y en buena parte del mundo. Se gana el Nobel. Sube a recibir el premio Nobel y dice, estoy muy agradecido,
Mis ideas han influido porque crearon el análisis económico del derecho, crearon la economía neoinstitucional, pero mis colegas, los economistas, no me han entendido. Moraleja, cuando se sientan incomprendidos con sus ideas, recuerden a Ronald Coase. ¿Qué dijo Coase? Voy a intentar explicar sus ideas sobre un caso práctico, real, fines del siglo XIX en Inglaterra. No es exactamente cómo les explica Coase, sino cómo me gusta explicarlas a mí en base a uno de los ejemplos que usa él. Pero las ideas van a intentar ser bastante fieles. Sturge versus Bridgman es el caso 1879, Inglaterra. Westminster, ahí van a ver un poquito más. Dos personas entran en esta relación. Un panadero, pastelero, confitero, tenía unas máquinas viejas para la época que hacían mucho ruido. Se muda al medianera de por medio, pared de por medio, un médico. Era un barrio que tenía muchos médicos y estaba el colegio de médicos. El ruido del panadero no permitía trabajar al médico. El médico acciona contra el panadero. Coase toma esta idea y nos dice esas cosas interesantes de las que les hablaba. Les muestro, este fue uno de los hallazgos más interesantes de mi carrera. Yo me puse muy contento cuando encontré esto. Está en Wikipedia hoy, así que está al alcance de todo el mundo. La esquina es aquella, aparentemente, aunque un adjunto me ha dicho que hizo una investigación y no es esa esquina, sino otra de un poquito más acá. Y creo que tiene razón. Pero para el caso, eso no importa. Esa sería la esquina que figura en Wikipedia, porque si uno va a Londres tiene que ir. Barrio Marylebone, Melbourne, como dicen los londinenses. Muy lindo barrio. Y algo importante, son dos calles, ¿recuerdan? Wimpole y Wigmore. En el 95 de Wigmore Street estaban ubicadas las oficinas de Apple Corp, la grabadora de los Beatles antes de que se mudara. Y en la otra de las calles, en Wimpole, Paul McCartney escribió I Wanna Hold Your Hand y también él solo la música de Yesterday. Ustedes me preguntarán qué tiene que ver esto con seguros o con Coase. Absolutamente nada. Pero conductualmente, al que le guste los Beatles, cognitivamente va a retener que había algo interesante en este caso vinculado con los Beatles y sobre este problema de los costos de transacción. Vamos a intentar hacer esto. Pedí un pizarrón, pero me doy cuenta que no se va a ver nada. Así que les voy a pedir la colaboración o yo voy a reproducir la colaboración de ustedes para calcular esto. Y lo que voy a hacer ahora, porque no se me ocurrió nada más aburrido, es demostrar dos teoremas. Ustedes dirán, altas matemáticas, hay que saber sumar 3 y 5. Si llegamos hasta esos números, vamos bien, vamos bien. El asunto es así. La primera versión de estos dos teoremas, el primero de los dos, digamos, nos dice lo siguiente. Si viviéramos en un mundo suave, en un mundo en los cuales podemos hacer transacciones en sentido económico, no en sentido jurídico, operaciones de intercambio entre partes privadas. Si viviéramos en un mundo en el cual estas cosas funcionan suavemente, los bienes irían automáticamente a sus usos más productivos. No habría necesidad de regulación porque los bienes irían a sus usos más productivos. Me interesa meterme en ese tema particularmente, que va a ser esta segunda parte de lo que les contaba. Por ahora, imaginémonos este mundo suave en el cual tenemos a un panadero que gana 3. ¿3 qué? No me importa. 3 libras, 3 euros, 3 pesos en un periodo arbitrario de tiempo. ¿Cuánto? ¿Una semana, un mes, una hora, un segundo? No me importa. Es un modelo. Lo que sí me importa es que en ese mismo periodo de tiempo el médico gana 5. Es decir, la actividad del médico es más productiva en términos sociales, más valiosa en cuanto a cómo valora la sociedad esa actividad. Mi pregunta es bastante sencilla, y acá les pido la colaboración de sus conocimientos matemáticos y económicos. Si no existe de ningún modo regulación, quiero decir, no regulación en el sentido norteamericano de regulation,
no hay normas, quiero decir, no hay derecho civil, no hay responsabilidad civil, no hay derechos de seguros. Las partes pueden hacer lo que quieran por intercambios voluntarios sin marcos. ¿A dónde, o mejor dicho, a qué se destinarían estos bienes? ¿Y por qué digo estos bienes? Porque, por hipótesis, ya sabemos que las dos casas, la casa del panadero y la casa del médico, solo pueden dedicarse a una sola cosa. O si se dedican a panadería, pastelería, no se dedican a medicina. Una va a estar cerrada y la otra va a estar trabajando. Y entonces alguien me dirá, bueno, ¿por qué no ponen una aislación sonora? No hay. En las condiciones y en el modelo que estamos viendo, no hay. Todo tiene que ser a todo o nada, por sí o por no. Mi pregunta es entonces, si no hay ninguna regulación, ¿quién va a trabajar en esta condición? ¿Panadero o médico? Y lo interesante es, ¿por qué va a trabajar panadero o médico? Votemos. ¿Quién dice panadero? Panadero. ¿Por qué les parece que va a trabajar el panadero? No, la gente necesita pan, no es un problema que le concierna. Y voy a tomar el último fin, no es que le concierna no a usted, sino que le concierna al panadero, digo. Voy a tomar una de las palabras de la conferencia anterior. Las empresas quieren ganar plata y voy a agregar algo. Y las personas también quieren ganar plata. Yo sé que esto es un poco duro, revelar semejante verdad esta mañana. Pero voy a asumir que estos agentes, el panadero y el médico, son como ese homo economicus. ¿Vieron cómo la economía describe a los seres humanos? La economía mainstream, la economía neoclásica, describe a los seres humanos. Que preferimos más plata sobre menos plata. Preferimos ganar plata nosotros a que ganen plata otros. Estos son así, son racionales en ese sentido neoclásico del término. Más plata, mejor que menos plata. Y ustedes me dicen que va a trabajar el panadero. ¿A alguien se le ocurre que no sepa el final de esta historia? ¿Alguna solución imaginativa? Vamos. 3 pesos del panadero, ¿le conviene a quién hacer qué? Al médico le conviene, me dicen ahí, pagarle al panadero los 3 pesos y entonces trabaja el médico y no trabaja el panadero. ¿Pero cómo? ¿El médico estaba ganando 5 y ahora se resigna a ganar 2? ¿Les parece que esa puede ser una solución razonable? Sí, porque una de las cosas que enseña la economía es pensar en la alternativa. La alternativa a ganar 2 en estas condiciones en que lo estoy planteando es ganar 0. Entonces, entre 2 y 0, el médico va a preferir ganar 2 a ganar 0. Por lo tanto, en este mundo suave, sin costos de transacción, en este mundo va a trabajar el médico. Y la mala noticia ¿hay algún abogado en la sala? La mala noticia para los abogados, profesores de derecho, jueces y afines, es que esto va a ocurrir con independencia del trabajo que pueda hacer un abogado, que pueda hacer un juez o que pueda hacer un profesor de derecho. Lo van a decidir solo las partes en esa libertad de mercado sin marcos y se terminó el asunto. La horrible noticia es que nuestros servicios a estos fines pasarían a valer 0. No servimos para nada, por lo menos para esto, no servimos para esto. Si esto fuera así, nos quedamos con un sabor amargo, nos vamos todos y algunos pueden tomar decisiones demasiado drásticas y trágicas. No va a ser así. Vamos a la segunda parte. Esta primera parte, desgraciadamente, en muchas facultades de economía se entiende que es el teorema de Coase. Que Coase explicó esto y que su conclusión es que la regulación siempre es mala. Pero Coase explicó una segunda parte. Supongamos ahora que entre el médico y el panadero existe para su negociación
un costo de transacción. Entonces vamos a analizar qué pasa en este caso comparado con el anterior con las conductas de las partes, siempre sobre las mismas bases. Volvamos por un minuto al teorema anterior, al escenario anterior. Si hubiera habido derecho en ese mundo sin costos de transacción, y hubiera tenido el médico la posibilidad de demandar al panadero, ¿qué hubiera pasado en aquel mundo? ¿Qué hubiera pasado? ¿Quién hubiera trabajado, el panadero o el médico? Asumimos que las inmisiones sonoras, las emisiones del panadero, inmisiones desde el lado del médico, han sido excesivas. ¿Qué hubiera pasado? ¿Quién hubiera trabajado? ¿Cómo? El panadero trabaja porque hace ruido y el médico no puede trabajar. Pero hay juicio, puede hacerle juicio. Ahora metí un ingrediente adicional. Es el escenario del que hablé, pero con la posibilidad de hacer juicio. Es decir, puede reclamar judicialmente el panadero por los daños producidos por el médico. Perdón, el médico por los daños producidos por el panadero. Y la pregunta es, ¿qué daños produce el panadero con su actividad al médico? Cuantificación, cuantifiquemos. 5. ¿Cuánto gana el panadero? ¿Quién cierra? El panadero cierra. En ambos casos, ya sea por convenio o ya sea por la existencia de una posibilidad de reclamo judicial, en el escenario en el que todavía nos estamos moviendo, cierra el panadero y trabaja el médico. Ahora hacemos un switch a un escenario nuevo, un escenario más realista, un escenario en el cual existe un costo de transacción de más de 2. Si quieren, para ser un poco técnico, pero gráfico, un costo de transacción de 3. El pizarrón era para eso, pero lo voy a hacer con los dedos. 3. Y tenemos las dos posibilidades. Vamos a pensar nuevamente en si puede hacer un juicio en este mundo el panadero, si puede recibir una demanda del panadero emitida de parte interpuesta por el médico, ¿quién va a trabajar? En este nuevo escenario, ¿qué va a pasar? ¿Hay alguna variación respecto del anterior o no hay ninguna variación respecto del anterior? ¿Qué variación? Sí. No tenemos entre las posibilidades disponibles tutela inhibitoria en el sentido de que cese. Solo estamos pensando daños. Solo estamos pensando responsabilidad civil resarcitoria. No 1711 y concordantes en Argentina, sino los tradicionales, viejos y queridos artículos de responsabilidad resarcitoria. Entonces, ¿varía algo que haya un problema para negociar si de lo que estamos hablando es un juicio? No estamos hablando de costos del juicio, estamos hablando de posibilidad de hacer juicio. No varía nada. Con el juicio va a trabajar el médico, que es lo que en este contexto le importa a la sociedad, que la actividad más valiosa es la que se lleve a cabo. Muy bien. Pero vamos al otro caso. Un mundo sin absolutamente normas jurídicas, que todo sea transacciones voluntarias entre personas, pero con costos de transacción positivos y relevantes. Relevantes, en este caso les voy a llamar, porque exceden la brecha entre los dos. 3. ¿Qué va a pasar en este caso? ¿Van a poder negociar, como en el caso anterior, el médico y el panadero, y va a poder trabajar el médico? Desgraciadamente o afortunadamente no van a poder negociar. ¿Por qué no van a poder negociar? El médico gana 5. Tiene que pagarle al panadero 3. Pero a su vez hay 3 de costo. No le alcanza al médico. No puede trabajar el médico. Moraleja, los costos de transacción definen, en este caso, que pueda trabajar o no pueda trabajar, pueda realizarse o no pueda realizarse la actividad más valiosa. Los costos de transacción en la vida real rigen el mundo. Alguien me podría decir, bueno, no, pero ¿por qué no los distribuyen los costos de transacción? ¿Por qué no asume 1,5 el panadero
y 1,5 el médico. Mi conclusión es, no cambia nada. Técnicamente, cualquier distribución de los costos de transacción respecto de este tipo de resultados es invariante. No nos cambia el resultado. Si el panadero asume 1,5, se queda con 1,5. Va a querer tener 3. Si el médico asume 1,5, va a tener 3,5. No va a tener lo suficiente para pagar su costo de transacción y pagarle al panadero y que todavía quede alguna diferencia. O sea, no importa que lo asuma uno, que lo asuma otro o que lo distribuyan, es invariante el resultado. Si tenemos costos de transacción de cierto nivel, no se pueden realizar esas actividades, esas transacciones que vemos como fluidas en el mundo sin costos de transacción. En definitiva, a Coase le decían, este es un mundo coasiano, el mundo sin costos de transacción. Y Coase se enojaba mucho. Y él decía, no, este mundo sin costos de transacción es el mundo de mis colegas, del cual yo quiero sacarlos. Mi mundo es un mundo en el cual los costos de transacción importan. Tanto importan, decía, que el análisis económico del derecho es en buena medida un esfuerzo que toma en cuenta y procura lidiar con los costos de transacción. Y la economía New Institutional Economics, es una economía que dice que los costos de transacción definen los resultados. En definitiva, los costos de transacción son diferenciales en sociedades diferenciales. Y la estructura de costos de transacción a lo que nos enfrentamos puede hacer que los objetivos que logremos en una sociedad no los logremos en la otra. Y sobre esto quiero hablar específicamente en estos minutos, en esta segunda parte, del seguro. Estas son las conclusiones. Ese rojo era la que nos llamaba la atención. El punto que me motivaba era, hoy parece un poco ridículo intentar defender la existencia de un seguro obligatorio en algunos campos. ¿Por qué? Porque los escenarios empíricos tenemos que más o menos está difundido en todo el mundo ciertos seguros obligatorios para algunas actividades. Automotores es la típica, responsabilidad civil es la típica, tenemos otras, pero esa es clásica. Entonces, el asunto es cómo podemos analizar esta cuestión sobre el funcionamiento del seguro obligatorio de responsabilidad civil. Voy a tratar de ser minimalista en esto sobre el deber de contratar un seguro de acuerdo a estas pautas o a estas bases. ¿Cómo podemos analizarlo? Entonces, el problema es que tenemos marcos más refinados y marcos menos refinados para enfrentarnos a esta cuestión. No es lo mismo si hablamos de sistemas de seguro obligatorio individuales o si hablamos, si quieren, de sistemas de seguro obligatorio. Yo les diría, ¿Argentina tiene seguro obligatorio? Sí, viene alguien de Júpiter. Argentina tiene una obligación de asegurarse cuando uno conduce un automóvil o cuando uno es propietario, cuando uno conduce un automóvil. ¿La India también? Sí, la India también. ¿Francia también? Sí, Francia también. Bueno, en definitiva, son todos iguales. Todos tienen un sistema de seguro obligatorio. Pero otra cosa es el segundo tipo de análisis, que como hay un filósofo en Argentina, para los que son extranjeros, que suele decir, pará. Filósofo televisivo. Entonces alguien diría ahí, pará. Estamos hablando de sistemas caracterizados únicamente por imponer el deber de asegurarse, o estamos hablando de clases de sistemas, tipos de sistemas diferentes. Y después, por otro lado, ¿estamos hablando del sistema completo o estamos hablando de elementos de un sistema? Y esta es una cuestión que parece obvia, pero suele nublarlos el entendimiento de los problemas. Es muy normal que en lugar de pensar en el detalle fino, pensemos en el detalle global. Acá hay que poner un seguro obligatorio. ¿En qué? Actividades nucleares, la que se les ocurra. Mañana, inteligencia artificial. Inteligencia artificial, seguro obligatorio por uso de inteligencia artificial.
porque la inteligencia artificial es el futuro. Dice alguien que está comunicándose por WhatsApp que sin inteligencia artificial no podría funcionar, pero es el futuro. Pero bueno, ¿qué pasa cuando intentamos entonces salir de ese nivel grueso de análisis y entrar a lo que se denominaría un análisis finer grain, de grano más fino, más delicado? Bueno, el análisis grueso tiene algunos elementos, el análisis jurídico-económico grueso tiene algunos elementos que son típicos, que los repetimos todos decimos, bueno, el sistema es la teoría económica del seguro. Les voy a contar, chicos, uno dice a los estudiantes de economía, les voy a contar la teoría económica del seguro. La teoría económica del seguro nos dice, y le tiramos esas cosas. Primero, cuestión de actitud frente al riesgo. Me cuesta tener que describir qué es la actitud frente al riesgo en un congreso de derechos de seguros, pero lo voy a hacer. La forma de explicárselo a alguien es, ¿prefiere un billete de $100 ahora o un cupón para ganar con un 10% de probabilidad $1.000? Si la persona me contesta, prefiero los $100 ahora, es adversa al riesgo. Si la persona me dice, prefiero el cupón, el número de una rifa, de una lotería, para ganar $1.000, es amante del riesgo. Si me contesta, a mí me da lo mismo, neutral al riesgo. Entonces, ¿cómo se piensa en economía este asunto? Bueno, la cuestión se piensa fácil. Si alguien es adverso al riesgo y otra persona es amante o neutral, ¿por qué no le vendo yo el riesgo a la otra persona? La aseguradora compra el riesgo porque es neutral al riesgo. ¿Qué significa que la aseguradora es neutral al riesgo? Primero, que no tiene emociones. Segundo, que puede distribuir para que en el largo plazo, en grandes números, pueda tener resultados sencillos. Pensamos también que los agentes son informados. O sea, yo conozco mi tipo de riesgo y conozco el riesgo al que me enfrento. Yo sé que todas las mañanas, después de tomar un café, salgo y cuando conduzco mi auto tengo un riesgo tal de producirle lesiones por tal monto a las personas. ¿Será así? Ustedes me dirán. Patrimonio del dañador. Asumimos también que los dañadores tienen patrimonio, como para responder. Porque, ¿qué pasa si un dañador no tiene patrimonio suficiente? Es lo que se llama un judgment proof. Si una persona que tiene un patrimonio tendiente a cero tiene una condena por $1.000.000, esa condena por $1.000.000 a esa persona no le va a producir ningún tipo de efecto disuasivo o siquiera ningún impacto en su actividad, porque es una condena teórica. Entonces, si pensamos que los asegurados, las aseguradoras, los potenciales dañadores, todos tienen patrimonio para responder estas cosas. Y pensamos también que los costos administrativos del sistema son, diría Coase, cero. No hay costos en el sistema porque si no la explicación se nos hace muy difícil. Entonces, esto es más o menos lo que les contaba recién verbalmente. Y llegamos a esto, no se asuste nadie, no se levanten, aguanten un poquitito más que ya falta poco. Esto simplemente, ¿qué quiere explicar? No miren nada de esos simbolitos, de esos chirimbolos. Quiere explicar que si tenemos un adverso al riesgo y un neutral al riesgo, ¿qué tiene que hacer el adverso al riesgo? Venderle su riesgo al neutral al riesgo. Por lo tanto, asegurarse. ¿Y asegurarse de qué modo? Asegurarse por la mitad del riesgo, asegurarse por el 95% del riesgo o por el 14% del riesgo. Por todo. Porque cada puntito de riesgo que me quede, yo sufro más que la aseguradora que lo va a asumir. Entonces, el modelito me cierra, expliqué la clase de seguros, me voy a mi casa y ya cumplí con mi función docente en economía sencillamente. No es necesario un seguro obligatorio porque los asegurados se aseguran solos. ¿Qué busco? Que el asegurado traslade su riesgo a una entidad neutral a riesgo y se terminó el problema. Lo lindo, lo interesante, lo que no se cuenta en la clase de pregrado sencilla, esta de la que estoy hablando, es cuando ocurre lo que pasaba con nuestro panadero y médico en el segundo escenario. Cuando los costos de transacción y las imperfecciones del mercado, cuando estos elementos dejan de ser tan naturalmente sencillos y nos caemos en escenarios más complejos
como son los de este mundo real y cruel en el que nos tocó vivir. También hermoso y todo eso. Stiglitz, en el año 76, cuando era un investigador muy joven y todavía no recomendaba ministros de Economía a ningún país, era académico y hizo un gran paper por el cual le sirvió luego para Nobel y otros premios, con Rothschild, donde nos explica, nos dice, mira, cuando cambias un poquitito las cosas, cuando cambias un poco esto de la actitud frente al riesgo, cuando en el mercado tenés agentes que no son todos del mismo tipo de riesgo, sino hay por lo menos dos tipos de riesgos diferentes, tenés alguno que es medio amante del riesgo, alguno que tenés un poquito así, ya no tenés un equilibrio como mostraba el modelito anterior. Ya no se te va a asegurar todo el mundo. Se te va a asegurar, vamos a tener dos, si tenés dos tipos de riesgo, vamos a tener dos equilibrios. Algunos se te van a asegurar completamente, los otros no. Pero no vas a poder encontrar un equilibrio para todos. No te va a arreglar el mercado solo, sin regulación, el problema de que haya más gente asegurada si es eso lo que te interesa. Bueno, yendo un poquitito más allá de ese paper, lo que intentamos hacer fue, vamos a cambiar un poco las condiciones, estas tan gruesas, y vamos a pensar en sistemas. MTP ahí significa un sistema de seguro obligatorio, Mandatory Third Party Insurance, y pensemos no en el sistema en sí, si impone la obligación de asegurarse o si no la impone, sino en los modos de ejecución del incumplimiento de esa obligación. Impound es, me secuestran el auto. Fine, multa. Esa diferencia, pequeña diferencia en un sistema, que me secuestren o no me secuestren, a su vez puede tener alguna variación más. Si me lo secuestran lo mantenemos igual, pero ahí en multas podemos hacer dos cosas también en un sistema. ¿Quién me cobra las multas? Me las cobra la justicia, me los cobra directamente la administración. Ahí tenemos un temita porque el impacto que produzca en la conducta del no asegurado que debió asegurarse está relacionado, es función de que tenga un impacto efectivo, de que la pague en serio la multa. Y más complicado y más interesante, nuevamente, falta poquito, no se vaya nadie cuando vea esto, agentes quiero decir, potenciales dañadores asegurados o no asegurados, vamos a ponerles de dos tipos, informados y desinformados. Yo soy desinformado, tengo la menor idea, yo trabajo en esto, me gustan los números, me gusta hacer análisis de riesgo, asesoro empresas, todo eso. No tengo ni la menor idea cuando salgo a la mañana el riesgo, cuáles son mis riesgos respecto de daños personales. No tengo la menor idea, nunca salgo pensando eso, y por suerte, porque la vida es corta y uno no anda pensando esas cosas. Yo soy de los desinformados. Alguno será informado. Pero los informados van a seguir siendo informados, no tenemos variantes, pero los desinformados, tenemos dos tipos de desinformación. Está la mía, que soy desastre, no sé nada, pero hay optimistas y pesimistas. Hay personas que están sesgadas hacia pensar que producen más riesgos y otras personas que piensan que tienen menos riesgos. Bueno, sigamos. A su vez, los sesgados pueden estar poquito sesgados o muy sesgados. Ustedes me dirán, ¿y esto influye? ¿Y cómo influye? ¿Y cómo influye? Uno de los problemas más grandes, y ustedes lo verán empíricamente, quienes ejercen la profesión en los acuerdos, en las transacciones, es el optimismo. Vieron que normalmente nos dicen, el optimismo es bárbaro, vivís más años, te enfermas menos. Eso es verdad. En la vida parece que los estudios empíricos nos dicen que ser optimista te hace llevar una vida buena, pero es malísimo para una transacción. Porque si yo creo que, yo voy por la parte actora, creo que voy a ganar más, que voy a ganar primero con más probabilidad, y que voy a ganar más de lo que puedo ganar, no voy a cerrar nunca cuando me ofrezcan lo correcto. Y a la inversa, si yo voy por la parte demandada y pienso que van a rechazar la demanda y que es mucho más probable que la rechacen de lo que es, nunca voy a cerrar un juicio. Entonces, el problema que tenemos es lógico-matemático. En lugar de tener un tipo de personas, como hacíamos en la clase para economistas jóvenes, nobles, para futuros economistas, o dos tipos de personas, tenemos todas esas combinaciones.
todas esas combinaciones de agentes, y tener todas esas combinaciones de agentes nos dice, el mercado es difícil. El mercado es difícil y el funcionamiento de los sistemas en el mercado es muy difícil. Si quieren ahí, nos estamos centrando exclusivamente en la idea de si vamos a tener más asegurados, más personas efectivamente aseguradas, si imponemos el deber de seguro obligatorio o no. Solo en ese objetivo mínimo. Algo que nos parece obvio cuando pensamos como abogados. Y si es obligatorio, va a haber más. Para eso hacemos las obligaciones, ¿no? Me parece que más allá de cualquier teoría subyacente que sostengamos de derecho, siempre pensamos que lo obligatorio es para más cosas. Subimos las penas, queremos que haya menos delitos. Obligamos a algo, queremos que haya más contrataciones de eso. Los impuestos son obligatorios, queremos que la gente los pague. Bueno, ni siquiera eso tan sencillo es claro. Ni siquiera tan sencillo es claro por los dos motivos, de un lado y del otro. Por un lado, si los agentes son racionales, informados y adversos al riesgo, no los tengo que obligar. ¿Para qué voy a perder plata nombrando comisiones que reformen las leyes y haciéndoles perder tiempo a la pobre gente que tiene que perder parte de su vida discutiendo, charlando, para que después no se la aprueben las reformas y todo eso? ¿Para qué? Si la gente se asegura sola, la aseguradora le ofrece el seguro óptimo, el asegurado contrata el seguro óptimo, ¿para qué vamos a hacer cosas? Y por el otro lado, aunque obliguemos a asegurarse, si el asegurado no tiene bienes suficientes y el monitoreo, el control es insuficiente, tampoco me va a subir la cantidad de gente asegurada. Entonces, yendo un poquito más allá de ese paper de Stiglitz y Rothschild clásico, el problema que nos encontramos es que solo en unos poquitos escenarios la obligación de asegurarse nos crea más gente efectivamente asegurada, más personas efectivamente aseguradas. Solo incrementa, no sé ni cuántos son aquellas celdas, aquellos casilleros, pero solo en estos casos nos incrementa. En todos estos casos no funciona, no nos incrementa nada, el mundo sigue igual y en algunos casos depende que se incremente o no se incremente de pequeños detalles. Bajo a la tierra y a esta tierra. En Argentina tenemos el disparate al que nos acostumbramos de tener un seguro voluntario que es impuesto a través de una resolución, es impuesto como seguro obligatorio, nos impone la obligación de asegurarnos a ese seguro voluntario. Mi idea es que es uno de los peores escenarios posibles en el que estamos porque tenemos seguros diseñados para diferentes objetivos. El seguro voluntario normalmente lo tenemos para la persona adversa al riesgo, que calcule mal simplemente, que no conozca bien su tipo de riesgo o que no tenga información sobre el riesgo al que se enfrenta, y entonces le decimos paternalistamente desde el Estado, che, asegúrate, los obligamos a asegurarse. Mientras que el seguro obligatorio que mira a las víctimas es, mirá, hay muchas personas que se quedan sin compensación y entonces, nos diría Calabresi, es mejor que la víctima se compense rápido y es más rápido que le pague una aseguradora, que le pague que haga un juicio y lo cobre, porque los juicios duran, me imagino que hay gente de todo el país por lo menos y de otros países, no sé las jurisdicciones en las que trabajen, pero Provincia de Buenos Aires me van a ayudar 10 años. 10 años. No sé si tengo malas experiencias yo, o sea, si mi muestra es sesgada, pero yo creo que probablemente me encuentro con los casos más lentos de la provincia de Buenos Aires y por eso tengo mala información, soy sesgado y pienso que tardan mucho. Por eso les pregunto porque así la muestra es más grande y me cuentan que en otros lados es más rápido. 5, o sea, yo soy el desafortunado. Puede pasar de tener mala suerte. Tipo de juicio, esas cosas también, montos, vieron cómo son esas cosas. En definitiva, una aseguradora pagaría rápido y una compañía de seguros, cobrando a través del juicio, sin la existencia de la aseguradora. Imaginémonos que la aseguradora ni siquiera existe y tenemos el juicio del dañador al dañado y depende solo del juicio, no hay oferta,
qué sé yo, eso sería más lento y la aseguradora sería más rápida. La aseguradora va a pagar más rápido, en tanto y en cuanto le convenga. Nuevamente, esa frase brillante de la conferencia anterior, ustedes yo sé que no lo sabían esto, pero las aseguradoras quieren ganar plata. Es raro esto, es raro, pero yo creo que nos enteramos de estas cosas. Y si tenemos un sistema en el cual demorar el juicio sirve, la aseguradora va a demorar el juicio. Y no estamos hablando de ética ni de sistemas de compliance interno que puedan ir en contra de este problema. Estamos hablando del diseño fino del sistema, estamos hablando de eso. Los costos de transacción de los sistemas determinan que algunas cosas que en los papeles funcionan bien, porque cuando los miramos asumimos que estamos en un escenario suave o en un escenario menos granulado del que tenemos, en la práctica funcionan muy, muy mal. Y el problema que tenemos, y acá paso al último punto ya con estos poquitos minutos que me quedan, es en nuestra formación como juristas. Quiero decir juristas no por abogados importantes, sino por carreras jurídicas. No acostumbramos a tener una visión que nos ayude a lidiar con problemas del mundo del ser con instrumentos sistemáticos. Quiero decir, es más normal que en el derecho de seguros, en el derecho de quiebras o en el derecho de familia repitamos ideas que vienen enlazadas históricamente, pero desde un punto de vista endogámico, desde el punto de vista del derecho. Quiebras. Esto va en contra de la pars conditio creditorum. Che, ¿y por qué funciona la pars conditio creditorum? No sé. Esto es un problema de subdeclaración del riesgo. ¿Y qué tiene de malo? No se habla de eso. O sea, en nuestra formación hay dogmas jurídicos que nos sesgan a no pensar en el problema práctico subyacente y pensar en el dogma. Estaría tentado de decir no solucionar el problema cuando choca contra el dogma, pero ni siquiera es eso. A veces ni siquiera pensamos en el problema, sino pensamos en todas esas piedras con las que cruzamos el río, que son todas piedras jurídicas, no son piedras prácticas. Entonces, cuando nos encontramos que queremos hacer una ley, queremos ayudar a mejorar un sistema, muchas veces nos enfrentamos a la incomprensión del ambiente porque tenemos dos tipos de incomprensiones. Una es la incomprensión de nuestro propio ambiente jurídico cuando queremos proponer cuestiones que exceden el dogmatismo del que estoy hablando, y la otra es una relativa incomprensión interdisciplinaria. No nos entendemos los economistas con los juristas, con los actuarios. No nos entendemos. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos soluciones heroicas a veces cuando vemos un problema y decimos, bueno, la ley esta no es inconstitucional, pero no la voy a aplicar. O busco cosas raras como la inconstitucionalidad es la última ratio, por lo tanto tiene que ser muy grave para declararla. Y entonces, como lo que estoy viendo no es suficientemente grave, no declaro la inconstitucionalidad. Cosas rarísimas. En lugar de pensar al revés, queremos solucionar estos problemas. ¿Qué problemas tenemos? Nos gustaría tener más gente asegurada, pagos más rápidos, un sistema soportable, pero para hacer eso necesitamos que todos estos instrumentos cierren entre sí. Necesitamos conocer la estructura de costos de transacción del mercado, necesitamos conocer la ley, necesitamos conocer la historia en la que estamos implicados, porque nos guste o no nos guste, los mercados fluidos y abstractos, sin imperfecciones, son más propios de los modelos que de la realidad en la que nos movemos. Hay otra, y le voy a dar acá a los libertarios le voy a dar un pequeño crédito. Tienen razón quienes dicen muchas veces que la intervención es peor que no hacer nada. Hay intervenciones que son peores que no hacer nada. No siempre hacer cosas es lo mejor posible, pero pensar que en todos los casos el mercado cousano, no cousano, el mercado del cual Coase quería sacar a sus colegas, es el mercado que tenemos que tener en mira para regular o para pensar los problemas, me parece que es un error. Porque tenemos suficiente literatura, tenemos suficiente investigación hasta el momento que nos muestra que
podemos analizar mejor, sabemos más cosas de la conducta humana, tenemos mejores instrumentos para actuar, tenemos tecnología para personalizar a grupos más pequeños, tenemos posibilidades de soslayar costos de transacción que hace 5, 10, 15 o 20 años no teníamos. Entonces, podemos hacer mejores cosas. Por lo tanto, y ahora sí veo que se me acaba el tiempo, el mensaje es optimista. Podemos hacer cosas mejores. Necesitamos pensar los problemas desde un punto de vista diferente. Los costos de transacción importan, las instituciones importan. Podemos mejorar, pero tenemos que conocer todas estas cosas y poder interactuar con todos los actores relevantes para poder mejorar este asunto. Ahora sí, termino a disposición de ustedes. Lo que les interese charlar, métanse. Gracias. Muy bien, abrimos ya este espacio de preguntas. Excelente presentación, por cierto, gracias. sumamente entretenida, dinámica. Nos has hecho pensar todo este rato y seguramente han surgido algunas preguntas, así que este es el momento para hacer las preguntas al doctor. Necesitamos que levanten su mano y allí las asistentes de aquí, no lo vemos bien por los focos, pero levanten su mano y allí se acercan con los micrófonos. Muchas gracias. Creo que está apagado el micrófono, me parece. Primero, bueno, felicitar al Gracias. disertante porque fue una charla muy interesante, aparte con un enfoque distinto al que habitualmente tomamos el tema. De cualquier manera, es importante saber cuál es la causa a veces de una institución. Y la causa de la institución del derecho del seguro obligatorio no está puesta en el tomador del seguro ni en el riesgo que corre el asegurado. O sea, a la ley no le importa un bledo el riesgo que corre el asegurado, si va a perder su patrimonio, si es rico, si es un tramposo, etc. A la ley lo que le interesa es la víctima. O sea, todo el seguro obligatorio en Argentina se desprende totalmente de la relación existente entre asegurador y asegurado para enfocarse en la víctima. Y bueno, siempre hay una gran variedad de gente irresponsable, capaz que el tipo que no tiene ningún patrimonio es el que es más loco todavía para no tener seguro, que tal que me pueden sacar, no sé, no quiero entrar. Pero lo importante es que hemos visto durante mucho tiempo que muchas víctimas quedaban sin protección. ¿Por qué? Y bueno, porque las indemnizaciones son importantes, muchas veces se le daba tiempo al señor que había cometido el acto ilícito a desapoderarse, en fin, porque existía una serie de cosas. Lo que se viene a resolver con el seguro obligatorio no tiene absolutamente nada que ver con el asegurado. Tiene que ver con una tercera persona, que es la víctima, y que tiene el riesgo de no lograr una indemnización a través del victimario, sino a través de algún tipo de fiador, que sería en este caso la entidad aseguradora. Muchas gracias, porque esto me sirve para tratar de explicar con un poco más de claridad algunas cosas que intenté decir y que probablemente no hayan quedado totalmente claras. Genéticamente, decía, nuestro seguro obligatorio es un seguro voluntario. Es un seguro diseñado para ser seguro voluntario que se extiende obligatoriamente por una resolución. El problema, decía, es cuando originariamente diseño un seguro para ser voluntario, no es igual el resultado que cuando originariamente diseño un seguro para ser obligatorio. Entonces, el problema es que el dispositivo utilizado en Argentina, la extensión de un seguro voluntario, la imposición de contratarlo obligatoriamente, no es el mejor camino para lidiar con estos escenarios. Quiero decir que si quiero hacer un seguro efectivamente pensando en las víctimas, tengo que pensar en detalles que van a ser clave para las víctimas. El ejemplo típico es la velocidad en el cobro. Nosotros sabemos que en Argentina, ¿qué riesgo corre una compañía que demora hasta la instancia judicial más lejana posible el pago? El riesgo al que se somete es simplemente el riesgo judicial al que se somete cualquier parte. No tenemos mucho más. Yo hoy no hablé mal de la superintendencia, suelo hablar mal siempre.
no es, hoy tenía que llegar el momento, no es de las personas concretas, por supuesto, las instituciones no. Las personas reales y las instituciones son otra cosa, pero el trabajo que ha hecho históricamente la superintendencia a mí me parece que ha sido muy disfuncional para el seguro y que, en definitiva, el rediseño del sistema que necesitaríamos es, si pensamos un seguro para la víctima, empecemos a pensar en todos los detalles. Todos los detalles, por ejemplo, miren con esto, no me extendí, acá habría que ponerlo de nuevo esto para, perdón, técnica. Los minutos que nos quedan para las preguntas. Hay que poner los minutos para las preguntas, porque acá no corrieron, estamos con el alarma, pero no corrieron los minutos de las preguntas. Por eso nos está llamando la alarma. Decía entonces, miren qué detalle interesante. Si el seguro, para estar vigente el seguro tiene que estar pagada la cuota mensual y tenemos que monitorear el pago de esa cuota, necesitamos, para saber que una persona esté asegurada todo el año, al menos 12 monitoreos, 12 instancias en las cuales un policía pare a la persona y le pide el seguro. Si este procedimiento fuera anual, necesitamos uno. La diferencia de costo administrativo en un caso y del otro es 12 veces. A este tipo de cosas me refiero, 12 veces. Sin contar que el atraso de la aseguradora, el sistema francés, sin ir más lejos, ninguna cosa demasiado rara. La aseguradora hace una oferta, si la oferta no es aceptada, por insuficiente, la aseguradora tiene un riesgo, en algunos lados intereses, en otros lados monto de capital duplicado, triplicado, 50%, lo que se les ocurra. Entonces digo, tenemos detalles que si queremos que el pago a la víctima sea rápido, ¿por qué es importante que el pago a la víctima sea rápido? Por razones humanitarias, sin duda, pero además para el sistema es mejor que las víctimas cobren rápido que cobren lento. Esto es una cosa que está establecida desde hace, don Guido Calabresi lo estableció hace 70 años, ya 64 años. Imagínense en sistemas como el norteamericano, donde no hay medicina, salvo el Obamacare y un poco más, no hay medicina gratuita y estatal, que la persona no tenga los medios para llegar, para reponerse rápidamente, la saca del mercado y por otro lado hace las curaciones más caras. Una prótesis normalmente funciona mejor cuando se pone antes que cuando se pone después. Entonces, la velocidad importa. Si la velocidad importa, podríamos hacer cosas mejores que las que hicimos cuando en el sistema la velocidad no era muy importante. Porque si el sistema amparaba al asegurado, que no pague hoy o que no pague dentro de un año me da lo mismo si me paga otro por mí. A eso es a lo que me refería. Precisamente con esa misma preocupación quiero decir que un sistema que piense en la víctima exclusivamente debe diseñarse mejor que el sistema que tenemos, que originariamente no nació pensando en la vida, no nació antes de la resolución, digo, en la víctima exclusivamente. Hola, buenos días. Gracias. Sí. ¿Cómo? No, está bien. A ver, creo que no está exactamente igual el sistema ahora que cuando era aquel. Claro, son distintos. Lo que digo es que esa cuestión genética determina que después hagamos una sucesión de parches. No, está bien, después seguimos charlando, no pasa nada. Pero quiero decir que cuando tenemos una genética diversa, después la vamos emparchando para acercarla. Y a veces no es la mejor solución parchar, sino intentar un sistema, o sino que los parches, quizás hasta los mismos parches podrían ser más eficientes que los que tenemos. Muy bien, la próxima pregunta. Hola, buenos días. Yo, acá. ¿Mano levantada? Acá. Ah, perdón, justo tengo las luces arriba. Yo soy Natalia Amado, productora, y desde mi posición como productora le quería preguntar ¿usted qué cree, qué variable tendría que tener en cuenta entonces para poder entenderme bien con cada una de las personas que forman parte, por ejemplo, de un siniestro y que, en mi caso, una víctima, que puede ser un cliente, cobre en tiempo y forma y rápido? Bien, gracias. Gracias. Hay un tema del que yo prácticamente no hablé y que algunas de las personas presentes saben más que yo incluso, pienso en la doctora Celeste Colombo y todo eso, que es lo que hoy llamamos economía del comportamiento, behavioral law economics. No introduje ninguna de estas cuestiones en esto, pero en la vida real, en el trato real, lo que sabemos es que las personas no son estos agentes como el panadero y el médico, sino que son personas que tienen intereses diferentes, que tienen
no son racionales en los términos de siempre más plata es mejor que menos plata y tengo toda la información, sino que tenemos ciertos sesgos y ciertas heurísticas con las que nos movemos y por eso el trato, la interacción humana, cuando me estamos hablando de una interacción de una persona a otra persona, requiere una complejidad mayor a esto. Ahora bien, ¿qué puede hacer un productor para ser, dado el marco jurídico, lo mejor posible? Conocer mejor el marco jurídico y conocer los intereses del cliente y hacer el mejor match posible. Ejemplo, se decía también en la conferencia anterior que hay acciones de responsabilidad civil por no haber ofrecido el tipo de seguro que requiera la persona, que sea el más adecuado al riesgo de la actividad de la persona asegurada. Bueno, el asegurador tiene un problema que es el siguiente, tiene un marco dado. El asegurador no puede modificar el marco, como un abogado litigante no puede modificar el marco. El marco lo pueden modificar los policymakers y los actores políticos. El productor simplemente necesita conocer del mejor modo posible la actividad y los intereses del cliente y que haga match del mejor modo posible en el sistema. ¿Qué compañía paga más rápido? ¿Qué compañía paga más rápido ese tipo de daños? Ustedes nunca lo han visto, pero saben que hay compañías que pagan muy rápido los daños chiquitos y muy lento los daños grandes. No sucede en Argentina esto, pero hay algunos lugares donde yo lo he visto que pasa esto. Y hay otras que pagan lento siempre, hay otras que están al borde de la quiebra. Entonces, dado todo el asunto que conocemos, el marco que conocemos, el asegurador lo que puede hacer para maximizar su función es conocer lo mejor posible y hacer el mejor match posible. Como decíamos, en Europa no solo es una cuestión que hace a su buena praxis comercial, sino que está generando responsabilidad civil jurídica en términos tradicionales. Perdón, otra cosa importante. Sobre esto que decía Behavioral Economics, hay una cosa que es una guía que es muy importante. La gente no dice la verdad. Cuando tengan que tratar con alguien en cualquier orden de la vida, pero me lo dijo él, la gente no dice la verdad. El ser humano miente. Si no mentimos, no crecimos. Si no aprendimos a mentir a los 4 o 5 años, entonces, pero me lo dijo el propio asegurado. Pregúntale 42 veces. Y trata de entender realmente qué te está diciendo. De entrada, es como en las encuestas. Cuando vean una encuesta, la gente dijo tal cosa. No se crean todo lo que dice la gente en las encuestas, menos si la encuesta es sobre desempeño económico o sobre desempeño sexual. No se crean todo lo que dice la gente. Perdón. Bien, llegamos ya ¿Estamos? al tiempo, llegamos al final. Los aplausos para esta excelente participación, doctor. Por favor, Hugo, te pedimos que te quedes un minutito en el escenario, porque por esta participación se va a acercar un representante de la Comisión de AIDA, justamente para darte este presente recuerdo de tu paso Espero por que no haya sido tan aburrido. Congreso. Por favor. Hacemos la foto de rigor también para llevarnos este momento. Y nuevamente, muchísimas gracias. Excelente presentación del doctor Hugo Alejandro Aciarri. Lo despedimos con este aplauso.